Hola, soy Blue Bear y les voy a enseñar la línea del tiempo de la evolución del libro y cómo ha cambiado desde que se creó hasta la actualidad. El libro es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, pergamino, vitela o otro material, unidas por un lado y protegidas con tapas. En el año 5000 a.C., los primeros soportes fueron de arcilla, piedra, madera, papiro, seda, que solamente se ocupaba en China, hueso, bronce, hojas de plantas, etc. En el año 3000 a.C. se creó el papiro en Egipto, se envolvía en un cilindro de madera enrollándolos, tenía una sola cara y el título en una etiqueta, y también se creó el pergamino, que se conseguía a partir de la piel de animales como la vaca, el cordero, etc. Permitía la conservación. En el año 300 después de Cristo, el códice es un conjunto de hojas cosidas, separación de palabras, las mayúsculas y la puntuación en los monasterios. En el año 900 después de Cristo, los primeros libros salidos de la imprenta en el siglo XV todavía imitaban los códices en cuanto a formato, encuadernación, reservas para las iniciales, etc. En el año 1500, el alemán Gutenberg tuvo la idea de fabricar tipos de metal, con lo cual era poner un sello que estaba una letra. El primer libro que hizo fue la Biblia. La epopeya es un relato épico o narrativo escrito la mayor parte de las veces en verso largo o en prosa, que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe representativo de sus virtudes de más estima. En el año 3000 a.C. se cree que la epopeya surge en la antigua Mesopotamia con la epopeya de Gilgamesh, una historia sobre un rey que busca la inmortalidad. En el año 800 a.C., el poema épico griego, la Ilíada, escrito por Homero, narra los eventos de la guerra en Troya. En el año 700 a.C., la Odisea, también de Homero, cuenta las aventuras del héroe griego Odiseo. En el año 1300 después de Cristo, la Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri, es una epopeya que describe el viaje del poeta a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. En el año 1800, la epopeya nacional finlandesa, el Kalevala, narra la mitología y la historia de Finlandia. En el año 1900, la epopeya americana, el Cantar de los Nibelungos, es un poema épico que narra la historia de los guerreros y dioses nórdicos. La poesía es una obra que normalmente está en verso, esté o no sujeto a los recursos poéticos clásicos de la mítica, el ritmo y la rima. También hay poemas en prosa. En el año 2000 a.C., el poema de Gilgamesh fue escrito con caracteres cuneiformes sobre tablas de arcilla. En el año 1802, Lord Byron publica su poema narrativo Children Hados Pilgrimage. En el año 1827, el poema épico La Araucana de Alonso de Ercilla es publicado en Chile. En 1855, Charles Baudelaire publica Las Flores del Mal en Francia. En 1880, el poema dramático Los Muertos de José Martí es publicado en Cuba. En 1888, Rubén Darío publica su colección de poemas Azul en Nicaragua. En el año 1915, Vicente Huidobro publica su manifiesto Creaciones en Chile. En 1916, el poema épico Tierra Baldía de T.S. Eliot es publicado en Inglaterra. En 1924, el primer poema visual escrito por Spread de Tristan Tzar es publicado en Francia. En 1961, Octavio Paz publica su colección de ensayos El Arco y la Ira en México. En 1987, la poeta estadounidense Rita Dove se convierte en la primera afroamericana de ser nombrada poeta laureada de los Estados Unidos. El ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. En el año 1100 a.C., en los manuscritos del Cantar del Mío Cid o Poema del Mío Cid, aparece en el medioevo español, donde aparece el término ensayo. En 1335, a don Juan Manuel lo consideran como precursor del ensayo español con el libro de los Enciempos de Conde Lucanor. En 1438, a Arcipreste de Talavera también se le considera como un precursor del ensayo con el Corloacho
a depoblación del amor mudano. En 1539, Montaigne en Francia y en Bacon en Inglaterra se les consideran los padres del ensayo. En 1580, Montaigne empleó por primera vez la palabra ensayo para nombrar aquellas breves composiciones. En 1949 menciona que Francis Bacon es el admirador de la nueva forma en prosa surgida en Francia y se convierte en el principal representante del nuevo género literario. La novela es una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, de caracteres, de pasiones y de costumbres. En el año 1492 publicaron las Cartas de Delación de Hernán Cortés, considerada la primera novela americana. En 1605 publicaron El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, considerada la primera novela moderna. En 1682 publicaron La princesa de Celebes de Madame de Fayette, una de las primeras novelas psicológicas. En 1719, Daniel Defoe y Moore Flanders escriben la novela llamada Robinson Crusoe. En 1741, Samuel Richardson escribió la primera novela inglesa real llamada Pamela. En 1816, Jane Emma escribió la mejor novela inglesa llamada Orgullo y Prejuicio. En el año 1862 publican Los Miserables de Víctor Hugo, una novela que critica la sociedad y la política de su época. En 1884 publican El beso de la mujer araña de Manuel Puig, una de las primeras novelas latinoamericanas. En 1900 publicaron De la regenta de Leopoldo Alas, una de las obras más importantes de la literatura española. En 1909 publican La muerte del cisne de Rubén Darío, una de las obras más importantes del modernismo. En 1914 publican Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, una novela que fusiona la literatura con la antropología y la música. En 1929 publican La náusea de Jean-Paul Sartre, una novela existencialista que plantea la angustia del ser humano. El cómic consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se complementan con un texto escrito. En el año 1829, el suizo Rudolf Troffer creó el primer cómic realizando la primera combinación de palabras con ilustraciones. En 1865, el caricaturista alemán Wilhelm Bruce crea Max y Moritz, obra clave en el desarrollo del cómic. En 1896, Richard F. Outcault creó el primer cómic en una tira cómica. Apareció ocasionalmente en la revista Tut como una macroviñeta en blanco y negro llamada El Chico Amarillo. En 1897, William Randolph Hearst Magazine de la empresa de Estados Unidos recopiló las tiras cómicas en revistas. En 1934 se publica el primer comic blog llamado Famous Funnies. En 1937 a 1968 se crean y publican cómics como Batman, Superman, X-Men o Patrulla X, Spider-Man, Mafalda, entre otros. En el año 2000 a la actualidad, a través de la realidad aumentada se contarán historias. Los autores ya no serán escritores, junto con los expertos en tecnología surgirán los habladores especializados en audiolibros. Es así que le daremos la bienvenida a un mundo en que la palabra escrita comienza a convivir con la palabra contada y la palabra interactiva. Yo pienso que los formatos de libro impreso y digital podrían seguir conviviendo. El libro impreso ayuda a desarrollar la imaginación, luego no puede desaparecer. Por ejemplo, en la novela gráfica es un formato de historieta que contiene una narración unitaria donde se presentan temas generalmente profundos e historias extensas, mientras que la poesía visual es una forma experimental en la que la imagen, el elemento plástico y en todas sus facetas, técnicas y soportes predominan sobre el resto de los componentes. Y eso sería todo. Gracias por ver el video. Yo soy Bruce Bea y me despido.